El silencio que precede a una fractura social suele ser imperceptible. Durante décadas concebimos las fronteras como líneas porosas en un mapa de integración global, umbrales de un mundo que prometía expandirse indefinidamente. El éxito de las naciones se medía por su capacidad para atraer, absorber y canalizar el flujo humano. Hoy, en este preciso instante de 2026, observamos el desmantelamiento definitivo de esa ilusión. No estamos ante un ajuste legislativo rutinario, sino ante una metamorfosis tectónica. El sonido más temido del siglo XXI no es el de un colapso financiero, sino el eco seco de un golpe inesperado a la puerta en mitad de la noche. Una carta certificada que reposa sobre la mesa de la cocina. Una fecha límite, impresa en tinta negra e irreversible, que disuelve en un segundo los planes de toda una vida. El mensaje global ha dejado de ser una sutil sugerencia para convertirse en un veredicto definitivo. El tiempo se ha agotado. Asistimos a una reescritura de las reglas del juego en tiempo real. Los gobiernos occidentales y orientales, atrapados en una pinza de descontento civil y fragilidad estructural, están desplegando una maquinaria de control que desafía los consensos humanitarios de la posguerra. Planes de deportación masiva, detenciones externalizadas en terceros países y un blindaje tecnológico de las fronteras a una escala que la historia moderna no registraba. ¿Qué fuerza profunda arrastra este viraje global? Se trata de un mecanismo puro de supervivencia económica, una capitulación ante la presión electoral más visceral, o el síntoma de una neurosis identitaria mucho más profunda. La arquitectura de la tolerancia se desmorona, y bajo sus cimientos quedan atrapadas las biografías de millones de personas que creían haber encontrado un hogar seguro. Si fijamos la mirada en los confines del hemisferio sur, el paisaje australiano nos ofrece el primer espejo de esta transformación radical. Australia, un vasto continente construido sobre olas sucesivas de migración y bendecido por décadas de prosperidad ininterrumpida, ha decidido que su capacidad de absorción ha llegado al límite. El mito del territorio abierto se desvanece ante una política de tolerancia cero, que en este 2026 alcanza su cota más severa. El gobierno se ha fijado un objetivo inequívoco: reducir las llegadas no autorizadas en un 50% antes de que termine el año. Para lograrlo, la periferia de la nación se ha transformado en un archipiélago de contención. Los centros de detención en alta mar, ubicados en los peñascos aislados de Nauru y Papúa Nueva Guinea, operan hoy como el limbo burocrático donde los sueños de asilo se procesan lejos, muy lejos, de la mirada pública de los ciudadanos de Sydney o Melbourne. Las estadísticas frías confirman el endurecimiento de esta maquinaria. Si en 2025 más de 5.000 migrantes fueron confinados en estas instalaciones extraterritoriales. Las proyecciones oficiales para 2026 anticipan la adición de otros 3.000 individuos a este exilio forzoso. La presión económica actúa como el catalizador silencioso de esta hostilidad estatal. Tras años de estabilidad aparente, la tasa de desempleo en Australia ha escalado hasta el 5.2%, su nivel más alto en casi una década, mientras el coste de la vida devora el poder adquisitivo de las clases medias. Mantener este muro invisible no es barato. El Estado destina anualmente más de $3.500 millones a la ejecución y control de sus leyes migratorias. En este ecosistema de escasez percibida, la compasión se ha convertido en un lujo insostenible. Los titulares de visados temporales observan cómo los criterios de renovación se estrechan como un embudo, con una reducción drástica del 30% en las aprobaciones oficiales. Esto significa que miles de trabajadores cualificados, cuyos contratos expiran este mes, se enfrentan a la expulsión inminente. Las cifras de deportación proyectadas para este año superan las 20.000 remociones forzosas. La gran paradoja australiana queda así expuesta: una economía que depende estructuralmente del talento global para no estancarse, pero que ha decidido mutilar sus propios canales de acceso en nombre de la seguridad interior. Cruzando el océano hacia el epicentro geopolítico, donde Europa se encuentra con Asia, el panorama de Turquía revela una decadencia aún más dramática.
Durante la última década, la península de Anatolia funcionó como el gran dique de contención de las crisis de Oriente Medio, un refugio inmenso que llegó a albergar a más de 3.7 millones de desplazados sirios, además de cientos de miles de ciudadanos provenientes de Afganistán, Irán e Irak. Aquella Turquía que se presentaba ante el mundo como la guardiana generosa de las víctimas de la guerra ha clausurado esa narrativa. En 2026, el gobierno de Ankara ha ejecutado un giro de timón absoluto, anunciando un plan masivo para expulsar a un mínimo de 600.000 migrantes indocumentados en el transcurso de los próximos 12 meses. Las razones de este viraje no se encuentran en los manuales de diplomacia, sino en las panaderías de Estambul y los mercados de Ankara. Una economía en caída libre ha transformado la antigua hospitalidad en resentimiento. La inflación erosiona el tejido social rozando un alarmante 40%. Los precios de los alimentos básicos se han duplicado y la lira turca ha perdido más de un 35% de su valor frente al dólar estadounidense en los últimos años. Con el desempleo general superando el 9%, la presencia del extranjero ya no se percibe como una responsabilidad humanitaria compartida, sino como una competencia desleal por los recursos más elementales. La respuesta del Estado ha sido inmediata y coreografiada. Patrullas policiales constantes en las plazas principales de Izmir o la capital. Controles de identidad aleatorios en el transporte público y detenciones expeditas que se traducen en procesos de expulsión por vía rápida. La política electoral ha terminado de sellar el destino de estas comunidades vulnerables. La inmigración se transformó en el eje vertebrador de los últimos comicios, obligando a la clase dirigente a competir por ver quién mostraba la mano más firme. Bajo el eufemismo de un programa de retorno voluntario, las autoridades presionan a miles de familias refugiadas para que regresen a zonas de Siria que la comunidad internacional aún considera inestables. En las fronteras orientales, el hormigón y la tecnología sustituyen a la diplomacia, tras interceptar más de 150.000 cruces ilegales el año pasado. Turquía blindará su territorio con nuevos muros kilométricos y sistemas de vigilancia térmica cofinanciados por la Unión Europea. La pregunta que flota sobre las mezquitas y los campos de refugiados es si estas medidas quirúrgicas traerán la ansiada estabilidad económica o si, por el contrario, desencadenarán la mayor crisis humanitaria que la región haya visto en lo que va de siglo. A miles de kilómetros de allí, en las costas del Mediterráneo occidental, España ejecuta su propia versión de este repliegue global. Tradicionalmente percibida como una de las fronteras más tolerantes e integradoras del continente europeo, la península ibérica está protagonizando lo que los analistas denominan una ola de deportación silenciosa. Sin la retórica estridente de otras potencias, pero con una eficacia fría y matemática, Madrid se ha fijado el objetivo de expulsar a 80.000 inmigrantes en situación irregular a lo largo de este año. Una cifra que duplica los registros del periodo anterior. El detonante de este cambio de paradigma se encuentra en la intensidad de las rutas atlánticas, específicamente en el archipiélago de las Islas Canarias, donde las barcazas precarias rompieron todos los récords históricos al trasladar a más de 50.000 personas en un solo año desde las costas de Marruecos, Mauritania, Malí y Senegal, para contener esta presión migratoria. El Estado español ha sofisticado sus herramientas coloniales de control. Ha multiplicado la vigilancia marítima y, sobre todo, ha firmado acuerdos bilaterales de seguridad con Rabat y Argel para agilizar las devoluciones en caliente, permitiendo a las fuerzas policiales eludir los farragosos procesos judiciales tradicionales. El contexto socioeconómico doméstico provee el combustible ideológico necesario para justificar estas medidas. Aunque el Producto Interior Bruto del país muestra un crecimiento técnico del 2.1%, la herida del desempleo sigue supurando en un 11.8%, la tasa más alta de la eurozona. En las regiones agrícolas del sur y en los suburbios de las grandes urbes, se propaga la creencia de que la mano de obra irregular precariza los sectores de la construcción y la hostelería.
A esto se suma la crisis habitacional. Las inspecciones de viviendas se han multiplicado bajo la premisa de combatir los alquileres ilegales y las condiciones de hacinamiento, convirtiendo los desahucios de familias migrantes en la antesala administrativa de su expulsión definitiva del territorio nacional. ¿Es este enfoque pragmático y discreto el preludio de un consenso europeo mucho más oscuro, donde la legalidad formal devora los compromisos de asilo? La respuesta parece esconderse tras la opacidad de los centros de internamiento. El repliegue que observamos a escala global no es un fenómeno espontáneo, sino el colapso de un ecosistema legal y social que durante un cuarto de siglo funcionó como la correa de transmisión de la globalización. Las fronteras, que antes operaban como membranas selectivas destinadas a absorber energía laboral, se han transformado en muros de contención rígidos. Este declive del modelo de puertas abiertas responde a causas estructurales profundas: una contracción económica sistémica, el agotamiento de las infraestructuras urbanas y una reconfiguración radical de las prioridades de seguridad nacional. El pragmatismo que una vez dictó la necesidad de atraer mano de obra barata ha sido devorado por el pánico estadístico y la presión de unas sociedades que perciben su estatus en caída libre. Si descendemos al subcontinente indio, la escala del fenómeno adquiere proporciones colosales. India ha dejado de gestionar la inmigración como un asunto periférico para tratarlo como una amenaza existencial a su seguridad interna. La mirada del gobierno de Nueva Delhi está firmemente fija en su frontera oriental, una línea porosa de más de 4.000 kilómetros que la separa de Bangladesh. Las estimaciones oficiales son abrumadoras. Las autoridades calculan que más de 10 millones de inmigrantes indocumentados residen actualmente en territorio indio. Una masa humana silenciosa que se ha integrado en los márgenes de la economía informal durante las últimas 2 décadas. En este 2026, la respuesta del Estado ha abandonado la pasividad burocrática. El plan de repatriación forzosa se ha fijado la meta de expulsar a un mínimo de 250.000 personas antes de que expire el año, para materializar esta purga demográfica. El gobierno indio ha ejecutado un despliegue de ingeniería punitiva sin precedentes. La frontera con Bangladesh ha sido sellada con más de 4.000 kilómetros de vallas reforzadas y sistemas de vigilancia electrónica con sensores de movimiento y visión nocturna. Sin embargo, el verdadero campo de batalla no está en los límites geográficos, sino en los archivos de la administración civil. Las nuevas e inflexibles leyes de verificación de la ciudadanía obligan a millones de residentes a presentar pruebas documentales exhaustivas de su linaje para demostrar su estatus legal. Hasta la fecha, más de 8 millones de expedientes personales han sido auditados con lupa. Aquellos ciudadanos incapaces de sortear este laberinto administrativo son despojados de sus derechos, recluidos en centros de detención construidos a toda prisa y puestos en la lista de expulsión. Esta maquinaria no discrimina por razones humanitarias, a pesar de las advertencias de los organismos internacionales sobre los riesgos de persecución. Miles de refugiados rohingyas ya han sido devueltos a sus lugares de origen, consolidando un patrón global donde la seguridad del Estado tritura cualquier consideración de derecho internacional. Mientras India blinda sus fronteras agrarias, en el Golfo Pérsico observamos un proceso de desmantelamiento laboral aún más agresivo. Arabia Saudí, que durante el último medio siglo funcionó como una gigantesca aspiradora de mano de obra para los megaproyectos del desierto, ha iniciado la mayor campaña de expulsión de su historia moderna. El objetivo gubernamental es inequívoco: deportar a más de 1.2 millones de trabajadores indocumentados en 2026. Este movimiento tectónico no es una reacción improvisada ante una crisis fronteriza, sino una pieza fundamental de la arquitectura de la Visión 2030. El ambicioso plan de la corona saudí para diversificar la economía y extinguir su adicción estructural al petróleo y a la mano de obra extranjera. Los datos revelan la magnitud de la dependencia que el reino intenta erradicar. Los trabajadores extranjeros constituyen hoy cerca del 70% de la fuerza laboral del sector privado.
Con una tasa de desempleo juvenil que ronda el 11% entre los propios ciudadanos saudíes, la monarquía no puede permitirse mantener un modelo que condena a sus graduados al ocio forzoso. La campaña de nacionalización del empleo, conocida como saudización, ha mutado en una persecución sistemática. Las inspecciones de trabajo se han intensificado con más de 500.000 empresas auditadas en un registro de control sin precedentes. Miles de negocios han sido clausurados y las sanciones financieras para las corporaciones que empleen a personal sin visado en vigor alcanzan las 100.000 riales saudíes por cada infracción detectada. Las consecuencias de esta purga trascienden por completo las fronteras del reino. Las remesas enviadas por estos migrantes, que superan los 40.000 millones de dólares anuales, sostenían las economías domésticas de naciones enteras como Pakistán, Bangladesh e India. Al cortar este flujo financiero de raíz, la maquinaria saudí no solo reconfigura su propio mercado laboral, sino que exporta inestabilidad y pobreza a miles de kilómetros de sus fronteras, en el continente europeo. El declive del consenso migratorio se manifiesta en el corazón de su economía más poderosa. Alemania, el país que en 2015 se erigió como el faro moral de Occidente al acoger a más de 1 millón de refugiados durante la crisis de los Balcanes, ha clausurado definitivamente aquella era de optimismo humanitario. Para este 2026, el gobierno federal ha diseñado una política drástica que prevé incrementar las deportaciones en más de un 35% en comparación con el ejercicio anterior. El motor de este cambio no es ideológico, sino estructural. La máquina alemana está saturada. Grandes centros urbanos como Berlín, Hamburgo y Múnich sufren una crisis habitacional sin precedentes, con los albergues públicos operando a más del 95% de su capacidad operativa, y las listas de espera para viviendas sociales colapsadas. La parálisis económica alemana ha terminado por dinamitar el consenso social. Con un crecimiento del Producto Interior Bruto, estancado en un exiguo 0.6%, y una inflación que erosiona los salarios reales. El mantenimiento de los programas de apoyo a refugiados, cuyo coste supera los 20.000 millones de dólares anuales, se ha vuelto políticamente insostenible. La opinión pública ha girado con la fuerza de una marea. Las encuestas revelan que el 62% de la población exige leyes migratorias sustancialmente más estrictas. Ante esta presión, el Ejecutivo ha respondido acelerando los plazos de expulsión y eliminando los recursos de apelación judiciales que antes permitían a los solicitantes de asilo rechazar la deportación durante años. El control se ha vuelto biométrico, tras registrarse más de 120.000 casos de fraude de identidad y falsificación de documentos en las solicitudes del año pasado. El Estado ha desplegado una red de escaneo digital en cada oficina de frontera. La Alemania de 2026 ya no busca integrar. Busca descargar peso para evitar el hundimiento de su propio sistema de bienestar. Esta misma urgencia por externalizar el problema ha llevado a Italia a inaugurar un modelo de gestión que rompe con la soberanía territorial tradicional. Roma, desbordada por una geografía que la sitúa como la puerta de entrada natural del flujo mediterráneo, con más de 150.000 llegadas marítimas registradas en 2025, un incremento del 35%. Ha decidido subcontratar su política de asilo. En virtud de un polémico acuerdo bilateral, los migrantes rescatados en alta mar ya no pisan suelo italiano. Son transferidos directamente a centros de confinamiento e investigación construidos y gestionados por Italia en territorio de Albania. El cálculo detrás de esta estrategia es puramente financiero y logístico. El Estado italiano destina anualmente más de 5.500 millones de dólares a la gestión ordinaria de la inmigración. Una factura que asfixia unas finanzas públicas ya tensionadas. Al externalizar el procesamiento de los expedientes a suelo albanés, el gobierno estima que reducirá los costes operativos en hasta un 40%. Si la solicitud es denegada, la expulsión se ejecuta directamente desde los aeropuertos albaneses, privando a los migrantes del acceso a las redes de defensa jurídica comunitarias.
A pesar de las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre la creación de un limbo legal propenso a abusos sistemáticos, el modelo italiano cuenta con el respaldo silencioso del 62% de su electorado y se perfila como el nuevo estándar de la Unión Europea. La frontera ya no es una línea en el mapa, es un servicio externalizado a terceros países en desarrollo. El declive del espacio común europeo se completa en Francia, donde la retórica de la seguridad nacional ha colonizado por completo el debate público. El Palacio del Elíseo ha trazado un plan para expulsar a más de 150.000 inmigrantes en situación irregular a lo largo de 2026, lo que representa un repunte del 25% respecto a las cifras previas. Aquí, la causa estructural combina la ansiedad terrorista con la fatiga fiscal. Tras absorber más de 120.000 solicitudes de asilo procedentes de zonas de conflicto solo en el último año, las costuras del Estado social francés han comenzado a rasgarse. El gasto anual en programas de asistencia al migrante, cifrado en 3.300 millones de dólares, ha sido recortado de golpe en un 20%. La administración francesa ha priorizado la velocidad sobre la deliberación, firmando convenios de repatriación acelerada con Argelia, Marruecos y Túnez, con un 68% de los ciudadanos exigiendo una política de mano de hierro. El sistema francés avanza hacia un escenario de fractura interna, donde la obsesión por el control fronterizo amenaza con disolver los valores fundacionales de la propia república. Las piezas del tablero global se mueven con rapidez, apuntando hacia un aislamiento irreversible. Pero ¿es este endurecimiento masivo de las fronteras una solución real a los desequilibrios del siglo XXI? ¿O estamos presenciando el colapso definitivo de la diplomacia internacional frente al miedo económico? Las consecuencias de este repliegue global ya no se miden únicamente en los gráficos macroeconómicos de los ministerios, sino en la mutación silenciosa de los entornos urbanos y en el desgarro de la cotidianeidad de millones de familias. El paso de una era de hiperconectividad a una de atomización nacionalista está generando cortocircuitos en los sistemas más insospechados. El tejido social acostumbrado a la amalgama de culturas empieza a mostrar las cicatrices de una extirpación forzada. Las ciudades que antes se enorgullecían de su cosmopolitismo hoy asisten a una retirada temerosa. Los barrios multiculturales se vacían de vitalidad comercial, mientras el miedo al asfalto y al control policial confina a comunidades enteras en la invisibilidad absoluta de sus hogares, en el Reino Unido. El impacto de la doctrina de tolerancia cero ha adquirido tintes de tragedia comunitaria. La meta gubernamental de ejecutar 150.000 expulsiones este año, lo que se traduce en la fría media matemática de 410 deportaciones diarias, ha fracturado barrios enteros en Londres, Birmingham o Manchester. El detonante inmediato de este endurecimiento fue una crisis habitacional sin precedentes, marcada por una escalada del 12% en los precios de los alquileres urbanos en apenas 12 meses. Un fenómeno que las corrientes populistas atribuyeron con ligereza a la presión demográfica extranjera. Sin embargo, al activar la guillotina administrativa, el Estado no solo ha alcanzado a los recién llegados, sino a residentes de larga duración que carecían de un papel timbrado que convalidara décadas de arraigo. He limpiado los pasillos de este hospital durante 22 años. Mis hijos nacieron aquí y no conozco otra realidad que estas calles lluviosas. Relata bajo anonimato un ciudadano de origen caribeño afincado en los suburbios de Londres, tras recibir la notificación de expulsión. Un golpe en la puerta a las 6 de la mañana destruyó lo que tardé una vida en construir. Ahora me dicen que tengo 30 días para abandonar el país porque una enmienda retroactiva invalidó mi antiguo permiso de residencia. No soy un criminal. Soy el vecino que saludaban cada mañana. Este tipo de quiebres biográficos ha encendido la mecha de la indignación civil. Las calles británicas son hoy el escenario de protestas masivas donde miles de ciudadanos locales marchan codo con las comunidades migrantes, evidenciando una polarización social que amenaza con cronificarse y paralizar las instituciones.
El mercado laboral ya acusa el golpe, con la reducción del 30% en los visados de trabajo y el desempleo repuntando al 5.2%, sectores estratégicos como la recolección agrícola, los sociosanitarios y la hostelería, experimentan una escasez de mano de obra que amenaza con desabastecer las cadenas de consumo básico al otro lado del Atlántico. Estados Unidos se consolida como el laboratorio definitivo de este cambio de era. La mayor potencia económica del planeta ejecuta en este 2026 un plan de deportación masiva que aspira a expulsar a 300.000 personas en un año, una cadencia aterradora de 822 remociones diarias. La frontera sur se ha transformado en una zona militarizada donde más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas patrullan el desierto, apoyados por un incremento del 40% en el uso de drones de vigilancia de última generación. La presión ya no se limita a la línea divisoria de Texas o Arizona. Ha penetrado en el corazón de las llamadas ciudades santuario, como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, donde las redadas federales han repuntado un 25%, sembrando el pánico en una población estimada de 11.4 millones de inmigrantes indocumentados. El coste de este blindaje va mucho más allá del presupuesto militar. Estadounidense, estructuralmente adicta al trabajo inmigrante para sostener sus gigantescas industrias agrícola y de la construcción, empieza a sufrir una crisis de abstinencia productiva. Los campos de cultivo de California y los rascacielos en construcción de las metrópolis observan cómo los contratistas se quedan sin brazos debido al miedo generalizado a las detenciones selectivas. Las familias se fracturan en directo ante la indiferencia burocrática, separando a padres extranjeros de hijos con ciudadanía estadounidense, lo que genera traumas comunitarios, cuya factura psicológica tardará generaciones en pagarse. Las manifestaciones masivas que colapsan las avenidas de las principales ciudades del país no son solo protestas políticas. Son el grito de resistencia de un tejido social que se niega a ser diseccionado por criterios de exclusión nacionalista. Frente a este panorama, los analistas proyectan dos posibles escenarios para las próximas décadas. El primero dibuja una distopía de segmentación tecnológica permanente, un mundo de naciones fortaleza donde el libre tránsito humano quedará confinado a una élite global provista de pasaportes biométricos de alto estatus, mientras las mayorías desposeídas serán gestionadas mediante algoritmos de exclusión, muros inteligentes y campos de internamiento externalizados en estados fallidos. El segundo escenario, más complejo pero probable, apunta hacia un colapso por inanición de las propias potencias envejecidas, al cerrar sus canales de renovación demográfica y laboral en un entorno de natalidad decreciente. Sociedades como la europea o la japonesa corren el riesgo de asfixiar su dinamismo económico, precipitando la decadencia de los mismos sistemas de bienestar que pretendían proteger con el alambre de espino. La historia nos enseña que el declive de las grandes civilizaciones nunca comienza por la invasión de sus fronteras, sino por la esclerosis de sus valores fundamentales, al cambiar la compasión por la estadística, la diplomacia por el dron y el derecho de asilo por la subcontratación de la miseria en terceros países. El orden internacional nacido tras las ruinas del siglo XX está afirmando su propia sentencia de caducidad. Esas cartas certificadas que hoy notifican plazos de expulsión irrevocables a millones de inocentes son, en realidad, el acta de defunción de una era que prometió un destino común para la humanidad. Las fronteras se cierran, los candados se echan,